Bueno, continuamos con el punto 9 de la bolilla 7, que es la región. Vimos cuando analizamos los sujetos del federalismo argentino que Rosati nos explica que para él la región es uno de los sujetos de existencia posible para nuestro federalismo. ¿Por qué él refería que era uno de los sujetos posibles? Porque si bien está mencionado en el texto constitucional, no está regulado en el mismo como los sujetos de existencia necesaria, sin los cuales no se podría considerar el federalismo argentino, que son los que ya hemos visto: Estado federal, estados provinciales, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, ¿qué se entiende por región? Región es un área territorial delimitada que comparte ciertas características o elementos homogeneizantes. Estos elementos homogeneizantes pueden ser de tipo económicos, geográficos, sociológicos o jurídicos. Señala Rosati que ninguno de ellos es suficiente por sí solo para considerar la existencia de una región, sino que los más importantes de ellos son los elementos homogeneizantes económicos y sociológicos, los que deben predominar al momento de determinar la existencia o no de una región en términos generales y conceptuales, ¿no es cierto? Ahora bien, pasando a analizar el artículo 124 de la Constitución y el estatus jurídico conferido por la Convención Constituyente del 94 a lo que es la región. El constituyente claramente quiso establecer que sea una facultad de las provincias, conservada a ellas, la creación de regiones territoriales. Así, el artículo 124 dispone: las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social. Este vocablo utilizado por el constituyente no es ocioso, sino por el contrario denota que el potencial utilizado obedece a que en realidad se pone en cabeza de las provincias la creación de estos entes territoriales con un fin específico que establece la norma, que es para el desarrollo económico y social. ¿Por qué se especifica esto? Porque a su vez en el artículo siguiente, en el 125 o en el 126, no recuerdo, se prohíbe a las provincias celebrar acuerdos o tratados entre ellas con fines políticos. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? En realidad, evitar que las provincias celebren este tipo de acuerdos en detrimento de lo que es el federalismo y las relaciones entre las provincias y el Estado federal. La asociación a través de las regiones es con el solo fin del desarrollo económico y social, para de esa forma fomentar el desarrollo de áreas que han sido por cuestiones físicas menos desarrolladas y aunar recursos para el desarrollo de estas zonas. Me parece interesante traer a colación lo que nos enseña Rosati en el sentido de que una región se asocia a un nucleamiento territorial cuyo asentamiento poblacional comparte una historia, una idiosincrasia, una cultura y es a requerimiento a un común destino. Predominan factores sociales que conforman una unidad de desarrollo por sobre los factores físicos. Bien. Es importante destacar esto de que es una facultad conferida por el constituyente a las provincias y no a la nación. Nación, bajo ningún punto de vista, podría imponer un mapa regional a las provincias. La última parte del artículo, recuérdase que no solamente las provincias, sino con el nuevo estatus conferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma también podría ser uno de los sujetos constitucionales que lleva a cabo estos acuerdos con fines regionales, ¿no es cierto? Que celebran estas regiones, constituyen estas regiones.
La última parte, como les decía, del 124, del primer párrafo, requiere que estos acuerdos regionales, esta creación de regiones que se materializan por medios de tratados, sean puestos en conocimiento del Congreso de la Nación. No se exige la aprobación, sino simplemente que sean puestos en conocimiento del Congreso de la Nación para que justamente vía Estado federal no se limite esta facultad constitucional dada a las provincias. La finalidad del constituyente fue establecer un sistema regional con perspectiva integracionista, sectorial antes que plenario y adjetivo antes que político. Las materias que pueden abarcar estos fines de desarrollo económico y social incluyen todo lo relacionado con la explotación de recursos naturales, lo vinculado a la salud, a la vivienda, a la prestación del servicio de justicia, optimización de esfuerzos, todo lo que es el ámbito económico, etc. Y establece también el 124 que tales regiones pueden establecer a su vez órganos para el cumplimiento de los fines que se establecen, ¿no es cierto? Una cuestión interesante que se ha planteado en la doctrina es si entre este artículo 124 y esta facultad de las provincias de crear las regiones, si existe incompatibilidad con la cláusula del poder de policía de bienestar que surge del 75, inciso 18. ¿Por qué se podría generar algún tipo de incompatibilidad? Porque aquella norma, el 75, inciso 19, segundo párrafo, entre las facultades del Congreso de la Nación establece proveer el crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. ¿Qué es lo que se pregunta en la doctrina? Si entre esta norma y el 124 existe incompatibilidad en el sentido que si de esta norma no se extrae que el Congreso va a imponer estas políticas diferenciadas a las provincias. En realidad, esta norma debe entenderse dentro de lo que, por ejemplo, muchos constitucionalistas y luego de la reforma del año 94 caracterizaron a nuestro federalismo como un federalismo de concertación, en el sentido de que coexisten estas políticas entre nación y provincia, ambos en pos de un fin y beneficio común, como que es el fortalecimiento del federalismo argentino. Que se haya logrado es otra cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que concluye la doctrina es que no existe incompatibilidad, sino que está este poder de policía de bienestar en tal sentido de crear políticas diferenciadas para paliar esta diferencia entre las regiones y provincias, en realidad, por un lado, presupone ya que las provincias hayan en cumplimiento del 124 hayan creado las regiones, y por el otro lado debe ser entendido dentro de este paradigma del federalismo de concertación. Bien, en el caso de que nos ocupa de las provincias de Río Negro y Neuquén, en el año 1996 celebraron un tratado por medio del cual se crea la región patagónica. Dicho tratado fue celebrado por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Establece un órgano que es la Asamblea General de los Gobernadores de todas las provincias. Ese tratado fue aprobado por las legislaturas provinciales y después fue puesto a conocimiento del Congreso de la Nación. Y justamente en el preámbulo se hace mención
que dicho tratado se celebra de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Nacional. Bien, esto es lo relativo al desarrollo de la región. Bien, por último, el punto 10 del programa de esta bolilla número 7, se estudia lo que es la propiedad de los recursos naturales. Bien, haciendo un análisis histórico de la Constitución 5360, tenemos que el constituyente de la época no se ocupó de regular a quién pertenecían los recursos naturales dentro de una forma de gobierno, forma de Estado, federal. ¿Por qué no fue un tema que interesó al constituyente? Básicamente, recordemos la incidencia predominante del derecho privado en nuestro derecho, sobre todo la influencia del derecho romano-germánico, que se plasmó en definitiva con la sanción del Código Civil y en torno a todo el derecho privado argentino. En función de eso, cualquier tipo de preocupación vinculada al derecho público, como sería a quién pertenecían, por ejemplo, los bienes, las cosas que estaban en el subsuelo o en el suelo, o el tránsito de la fauna, por ejemplo, eran temas que tranquilamente podían ser solucionados acudiendo a la normativa iusprivatista del derecho argentino, esto es, al Código de Vélez. Eso fue por un lado, ¿por qué no se reguló en la Constitución originaria lo vinculado a la propiedad de los recursos naturales? Dentro de un esquema federal, por supuesto. Bien, la primera constitución que se ocupó del tema fue la Constitución peronista de 1949. Fue luego dicha constitución tuvo un ímpetu muy unitario y muy nacionalista, con lo cual claramente en aquella constitución se consagró que la propiedad de los recursos naturales eran propiedad inalienable e imprescriptible del Estado Nacional. Bien, recordemos que dicha constitución perdió vigencia a los años, con lo cual la cuestión siguió siendo regulada por normas infraconstitucionales, el Código de Minería, la Ley de Hidrocarburos, etc. Bien, cuando se sancionó la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución en el año 1994, la Ley 24.309, se introdujo en el artículo 3, entre una de las finalidades de la reforma, fortalecer el régimen federal. En tal sentido debe ser comprendida esta última parte del artículo 124, que establece que el 124 establece: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. El último párrafo del artículo 124 debe leerse corresponde como que sinónimo de pertenece a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Bien, por un lado la importancia de esta norma justamente está dada en esta ley que declaró la necesidad de la reforma, fue el convencimiento de la necesidad del fortalecimiento del régimen federal argentino. Y cómo no iba a ser a través de esta reivindicación del dominio o propiedad originaria de los recursos naturales y por ende, dato no menor, esta capacidad de tributar sobre dichos recursos. Esto es importante, el término que utilizó el constituyente, porque dominio originario denota esto que venimos reiterando de la preexistencia de los estados locales por sobre el Estado federal. Bien, ¿qué se entiende por recurso natural?
se entiende al elemento natural, físico, biológico o químico susceptible de ser aprovechado por el hombre. En ese entendimiento, el 124 comprende los recursos no renovables, los recursos vinculados directamente con la explotación económica y, por último, los que tradicionalmente generaron regalías. A las provincias, las regalías petroleras. Este artículo 124 es contundente en cuanto establece a quién corresponde el dominio originario. Dijimos que de los recursos naturales, que es a las provincias. Como venimos diciendo que la Constitución debe ser interpretada en forma íntegra y armónica, esta propiedad de los recursos naturales de las provincias no debe llevar a que las mismas hagan una explotación desentendida de las necesidades de todo el país. Eso debe ser interpretado de la mano del principio de desarrollo sustentable que surge del artículo 41, que regula el derecho humano al medio ambiente sano para las generaciones actuales, pensando en las generaciones futuras. El anteúltimo párrafo, del 41 establece un principio que se llama principio de complementariedad sustantivo-adjetivo entre nación y provincia. Nuevamente da cuenta de este federalismo de ida y vuelta entre nación y provincia, este federalismo de concertación. Dispone el anteúltimo párrafo: corresponde a nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección que van a ser vigentes para todo el país, estas leyes de presupuestos mínimos. Las necesarias y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Bien. Dijimos que la importancia de este artículo 124 está vinculado sobre todo a la explotación de estos recursos naturales y a los recursos económicos que ellos generan. El caso por excelencia lo tenemos con las regalías petroleras, por ejemplo. Esta cláusula es directamente operativa, no necesita ningún tipo de ley que la reglamente. Y este término de dominio originario fue extraído por el constituyente, una denominación que proviene del derecho minero, ya que el Código de Minería de 1886 fue el que estableció que la propiedad de estos yacimientos, de petróleo, pertenecían al Estado y no a los particulares. Bien, en cuanto al dominio, vieron que les dije que se refiere al dominio originario. El vocablo dominio es un término vinculado con el derecho privado. Debe entenderse como un derecho real, el derecho real de propiedad, en virtud del cual un sujeto ejerce poder y voluntad sobre una cosa. Bien. Con esto damos por terminado este último punto de la bolilla número 7.